Hola familia, ¿cómo están? Es un gusto volvernos a reunir juntos para meditar en la palabra del Señor de este día, en este nuevo año que acabamos de iniciar, este 2021. Y vamos a leer el día de hoy la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 11. Y el tema es el amor por el prójimo. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. Es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. En estos versículos que acabamos de leer, el Señor nos recuerda que Él es el que nos ha dado la salvación por su gracia. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y esa es la palabra que se predica en el Evangelio, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esta vida eterna no la podemos obtener si no es a través de la reconciliación que tenemos por el perdón de los pecados que recibimos cuando decidimos seguir a Jesús. Entonces, Él nos recuerda hoy que aunque a veces pecamos, nuestras debilidades, ¿verdad? Se manifiestan. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor delante del Padre y Él busca en todo momento que nosotros podamos recordar su gracia actuando en nuestra vida y que eso nos lleve al arrepentimiento, a cambiar nuestras formas, nuestras costumbres, nuestras ideas y que le busquemos a Él de una manera diferente. Cada día perfeccionándonos más, buscando alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Así es, y esto es muy importante que no lo olvidemos y no lo perdamos de vista, porque cuando pecamos tenemos un enemigo que inmediatamente viene a traernos condenación, ¿no? Viene la culpa, por supuesto, y eso nos impide que podamos acercarnos al Padre, ¿no? Porque nos sentimos que ya no lo merecemos o que ya no podemos. Y aquí lo que nos está diciendo es que Jesucristo ha pagado ese precio. Es muy importante que podamos arrepentirnos, reconocerlo, confesar ese pecado y saber que tenemos un abogado. Eso es impresionante. Que, que aunque cometemos la falta o pecamos, ahí está Jesucristo ahí intercediendo a favor nuestro. Y nos perdona y nos hace libres. Así es. Y en la segunda parte de la lectura, si nosotros decimos que amamos a Dios, que queremos seguirle a Él, que le conocemos a Él, debemos de obedecer sus mandamientos. De lo contrario, no hay verdad en nosotros. Y como dice el versículo 5, si nosotros en cambio obedecemos a su palabra, Él está perfeccionando verdaderamente el amor de Dios en nuestras vidas y entonces podremos estar unidos a Él porque sabemos vivir como vivió Jesucristo.
Y este es ese estándar del que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Irnos perfeccionando cada día más hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesús. Es decir, vivir unidos a Él nos lleva a, a vivir cada vez más nuestra vida parecidos a Jesús. Y Él nos habla aquí del amor también. Él nos habla de la importancia de poder amar a Dios y amar al prójimo, que son esos dos mandamientos que el Señor nos dio, nos dejó como los más importantes en los que se resume todo lo que es la Escritura. Porque si nosotros decidimos que amamos a Dios, entonces obedecemos sus mandamientos. Y si nosotros obedecemos sus mandamientos, puede haber una relación correcta con las demás personas y podemos entonces decir que amamos a los demás. Y esa es la palabra que hoy también Él nos recuerda, que seamos obedientes a su palabra, que hagamos a un lado todo odio, todo rencor, toda rencilla, todo aquello que nos pueda apartar de estos dos grandes mandamientos, que es amarlo a Él y amar a los demás. Así es. Y es tan importante este mandamiento que aquí vemos en Primera de Juan cómo nos dice que este mandamiento es antiguo y es nuevo a la vez, ¿no? Y es antiguo porque lo menciona desde el Antiguo Testamento y es nuevo porque Jesucristo lo interpreta de una manera totalmente renovada, nueva, diferente. Y vemos cómo en la iglesia cristiana el amor, por ejemplo, se expresaba solo al mostrar respeto, pero ahora vemos que también se expresa, por ejemplo, en el servicio, ¿no? El amor no solamente llega a la familia, a los amigos, sino que en Jesucristo Él nos enseña que el amor se extiende hacia los enemigos incluso, ¿no? Entonces, este es un reto muy grande que nos deja, es un mandamiento muy grande, pero nos enseña que es el más importante, ¿no? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por eso creo que en este tiempo es importante que reflexionemos sobre cómo están nuestras relaciones, ¿no? Con nuestra familia, a nuestro alrededor, porque nosotros como hijos de Dios debemos de tener buenas relaciones, ser prontos para perdonar, por ejemplo, para soltar aquellas ofensas y para poder amar incondicionalmente como lo ha hecho Jesucristo. Así es, tal como Él nos amó y nos perdonó a nosotros y nos perdona a nosotros siendo nuestro abogado defensor hoy en el presente. Así es que esta es la palabra que nos deja el Señor en este día. Les enviamos un afectuoso saludo y nos escuchamos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.